contabas hoy en la primera hora? Sí, está bien. Sí, en parte sí. Pero la pregunta era, no importa, la verdad que, porque tú me lo aclaraste cuando me respondiste, pero esto que me acabas de responder, por lo menos para mí es una síntesis muy buena y si esta parte pudiera quedar grabada, es un pedido particular y si tú consideras que es satisfactoria, para mí es de muchísima ayuda la síntesis que tú acabas de hacer, porque es todo Ah, lo que hemos visto hasta ahora. la Este, repetimos entonces, no pasa nada. como tú, A partir de como este tú, minuto yo la repito y luego hago el corte de la primera parte que es más prolijo. Eh, por bueno, favor, sí, por sí. favor, gracias, gracias. Entonces, bueno, en la hora anterior podríamos decir que lo que vimos nos permite entender por qué hay puntos de encuentro, lugares en común entre civilizaciones tan diferentes. La perspectiva logocéntrica a la cual yo me refería en una de estas presentaciones tiene que ver con la idea griega de logos como orden, pensamiento y palabra también. Y vemos que la palabra es central para distintas culturas. En la primera parte del curso habíamos manejado eso, después lo desarrollamos en la segunda parte del curso, como, por ejemplo, entre los Bambara de Malí, Mangala crea al hombre, Ma, para poder hablar con él. Solamente el hombre es capaz de palabra y a través de la palabra vincularse con Dios. También vimos cómo entre los mayas los dioses crean al hombre para poder hablar con un ser, porque todos los demás seres que van creando como resultado de sus ensayos, resulta que no son capaces de tener una conversación con la divinidad. Son capaces de el lenguaje, pero ese lenguaje es a base de graznidos y gruñidos, y por lo tanto eso no les permite a esos seres comunicarse con la divinidad. Solamente el lenguaje humano lo permite. Por lo tanto, estamos viendo que tres civilizaciones muy diferentes en el tiempo y en el espacio coinciden en esa visión de la palabra como elemento central de la cultura. Luego también vimos que desde el punto de vista religioso hay una intención de acercarse al otro. En el caso de la Iglesia Católica es la idea de semina verbi, es decir, la confianza en poder encontrar en el otro las semillas del verbo y hacerlas fructificar. Porque desde el principio los hombres han sido creados iguales y por el mismo Dios. Por lo tanto, en su alma tienen que tener las mismas semillas. Después está presente la idea también de Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquella dimensión de la divinidad que permite a los hombres relacionarse y comunicarse y que permite vincular a las distintas, las tres personas de la divinidad, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo se comunican gracias al Espíritu Santo, lo mismo los santos entre sí. Dios, en cambio, representa el verbo, la palabra, y su Hijo es el que tiene contacto con los seres humanos acá en la tierra. Pero veíamos que en el caso de la religión yoruba, también hay una intencionalidad de encontrar puntos en común con la religión católica. Entonces veíamos que en la religión yoruba también tenemos una trilogía y hay distintas divinidades o ancestros venerables que cumplen roles y algunos de ellos es de vincularse con los hombres, otros es de regir el destino y otros de ser mayordomos del palacio de la divinidad superior. Eso nosotros lo habíamos visto entre los yorubas que tienden al sincretismo y por lo tanto tienden a asimilar los ancestros venerables, que son aquellos antepasados que por sus méritos son recordados por la comunidad, los relacionan con los santos. Y habíamos visto, por ejemplo, cómo vinculaban a Shango con Santa Bárbara, a pesar de que uno es masculino y otro femenino, pero no les importa a los yorubas porque tienen esa doble dimensión en sus ancestros venerables. Los atributos son los mismos, es el rayo, es el trueno, la pólvora
y por ese lado hacen el sincretismo. Entonces vemos que la religión yoruba tiende al sincretismo. Lo mismo en América, también los antepasados, los héroes, las divinidades son asociadas con los santos, y uno de los casos más evidentes es la Virgen de Guadalupe, que en definitiva también sería una de las manifestaciones de la Madre Tierra. Bueno, todo eso hace que haya una tendencia a querer encontrar puntos en común, que facilitan, por lo tanto, el sincretismo. El pensamiento de la época en las distintas culturas es un pensamiento erudito. Esto es otro factor más a tener en cuenta. Ya habíamos visto dos, este sería el tercero. Es un pensamiento erudito que busca los puntos en común entre las cosas. Si busca construir conocimiento a partir de las semejanzas. En medicina yo quiero algo que me funcione para el cerebro. Bueno, el remedio puede ser una nuez. ¿Por qué? Porque la nuez tiene forma de cerebro. ¿Dónde están los lugares donde abunda más el oro? Bueno, donde da más el sol, porque se creía que el sol producía oro. ¿Por qué? Porque son parecidos, los dos son brillantes. Entonces, todo ese tipo de analogías, de semejanzas que a nosotros nos parecen arbitrarias, para ellos eran su fuente de conocimiento. Eso en las tres culturas. Y había entonces una tendencia a querer encontrar en la otra cultura también lo semejante y lo universal. Relaciones que a nosotros nos parecen ilógicas, para ellos eran perfectamente lógicas. Entonces, todos estos elementos los tenemos que tener en cuenta a la hora del mestizaje. Le tenemos que sumar el hecho de que tanto las sociedades africanas como las mesoamericanas y andinas y las europeas eran sistemas de señorío, regímenes señoriales, aunque esos señores pudieran tener distintos nombres. Eran los señores feudales en Europa, también en África y en Asia, en China y en Japón, donde tenemos a los shogunes, a los samuráis, pero eran los pipiltin o los masewaltin entre los aztecas, y eran los ajau y los saján entre los mayas. Entonces, eran los curacas y los guerreros, habíamos visto que se llamaban los aucarruna, entre los quechuas, los campesinos eran los chacrarruna, es decir, los nombres cambian, pero en todos los casos encontramos un sistema señorial que permitió encontrar un término común que fue el de cacique. Es decir, el nombre cacique viene a uniformizar lo que eran diferentes denominaciones en América de esa sociedad de jefatura. Eh, Luego también sociedades agrarias, en el caso de aquellas sociedades que habían llegado a la etapa de una agricultura intensiva, con dominio del maíz, en el caso de América, el arroz en el lejano oriente, en Europa la cebada o el trigo, y una 90-95% de población campesina en los tres casos. El otro elemento que estamos viendo es este de las imágenes de islas y gigantes, que se relaciona también. ¿Por qué? Porque las islas tienen un alto simbolismo en todas las culturas. Entre los aztecas, por ejemplo, vemos que la isla de Aztlán es el origen de los aztecas, que luego van a peregrinar hacia las islas del Valle de la Náhuac, y ahí van a fundar, en el caso de los aztecas, México Tenochtitlan. Luego, en el caso de la Edad Media, incluso en la época antigua, desde la Odisea de Homero, las islas son lugares de aventuras donde se encuentran seres extraños. En los mapas medievales, tanto los que eran totalmente fantásticos como los que tenían más precisión geográfica, se basaban en Ptolomeo, y uno de los mejores mapas es el de Bartolomé Pareto de 1455, que representa las islas del occidente de Europa y las Islas Canarias con mucha precisión. Eh, el objetivo de esas exploraciones era encontrar islas.
Las islas se consideraban internacionales, se consideraba que desde el punto de vista del derecho internacional pertenecían a la Iglesia en función de la donación de Constantino. La donación de Constantino a partir del año 750 dio origen a una serie de tradiciones que conducen, según Luis Beckmann, en su libro Constantino y Cristóbal Colón, conducen a las bulas interceteras y conducen al Tratado de Tordesillas de 1494, 1493, 1494. Entonces, las islas son importantes desde el punto de vista del derecho internacional, son importantes desde el punto de vista de la geografía, y en el mapa mental que tenía Colón en el momento del descubrimiento, las islas eran fundamentales entre Europa y Asia. Ahí en su mapa aparecen, que está inspirado en el de Behaim y está inspirado en el de Toscanelli, aparecen muchas islas en el Océano Pacífico, muchas islas al sur de la India, muchas islas al oriente de África, que probablemente formaban parte de las islas de los comerciantes suajili, y en el caso de la India, de los comerciantes de Ceilán, y luego también hay que pensar en el sur de China y las islas del sudeste asiático y las islas del Pacífico. Entonces, las islas, como parte de un conocimiento geográfico, pero también porque eran eslabones fundamentales en las rutas marítimas, porque uno tenía que tener dónde parar, y también porque tienen un simbolismo muy importante, porque son lugares de origen. Eso hace que las rutas en la imaginación del europeo estén pobladas de gigantes. Los gigantes son criaturas eh, que viven en islas, de alguna manera porque las islas justamente están alejadas, pero también porque los gigantes, en la mentalidad universal, tanto de europeos como de americanos, como de africanos, los gigantes representan las generaciones prístinas de la humanidad. Es decir, son los primeros en ser criados por los dioses, son hijos de la tierra. En el caso de los griegos son los titanes, aunque los titanes se caracterizan más por la fuerza, pero son hijos del cielo y de la tierra. En el caso de los aztecas, nosotros también veíamos una lámina azteca de un conjunto de personas arrastrando un gigante. Bueno, los gigantes son seres de las primeras etapas de la creación. Entre los mayas también hay semidioses, tipo gigantes que aparecen al principio de la creación. Y bueno, y como las islas son de alguna manera lugares de origen y el gigante es una especie de hombre originario, están en las islas. Pero las islas, a su vez, son lugares de aventura, y las islas son espacios a conquistar. Entonces, para poder conquistar las islas y asegurarse el dominio de las rutas, hay que luchar contra los gigantes. Por lo tanto, el Amadís de Gaula es un relato que está atravesado por historias de gigantes. Es permanente el relato de aventuras relacionadas con islas y con gigantes. Vamos ahora, ¿Me puede- entonces, se congeló un poquito la imagen. Hubo un momento que se congeló un poquito la imagen, pero la cámara se congeló, pero ahora estamos de nuevo. Vamos ahora a compartir pantalla y vamos a leer el capítulo 61 del libro 2 de la Amadís de Gaula, donde se habla de una isla, que es la isla del lago Ferviente, donde hay una serie de gigantes, y justamente hay una lucha entre Amadís de Gaula y Ardán Canileo, para determinar quién se va a quedar con la isla. Entonces, esto es muy importante porque es una suerte de transición entre el pensamiento de la Edad Media y la época moderna, y porque en la realidad ocurrió algo como la conquista de las Islas Canarias. La palabra canario y canileo se parecen mucho,
y en los dos casos la etimología parece ser can, perro, y en el caso de las Islas Caribe, en las Islas Antillas en el Mar Caribe, la palabra Caribe podría derivar de canibe y a su vez caníbal, y podría tener la misma etimología de can, perro. Es decir, hay una transición en el pensamiento de lo que podría ser la fantasía más pura a lo que pueden ser experiencias concretas de conquistas de islas, ya en el siglo XIV las Islas Canarias, en el siglo XV las Islas Azores, y luego a fines del siglo XV, en el siglo XVI, las Islas Antillas, y los seres humanos que viven en ellas, que suelen ser para el europeo extraños, de la misma manera que esos europeos son extraños para los taínos que toman contacto con ellos. Entonces, vamos al libro 2 de la Amadís de Gaula, lo que sería el capítulo 61. El libro 2 siempre es libro 2 en todas las ediciones, porque el mismo Amadís de Gaula se llama Los cuatro libros del Amadís de Gaula. Pero los capítulos pueden cambiar según las versiones. No todas las versiones son iguales y por lo tanto no todas las versiones numeran los capítulos de la misma manera. Entonces, la forma de saber exactamente dónde podemos ubicarlo es a través del tema. El libro, a qué altura está del relato y el tema, de qué se está hablando. Entonces, en concreto, lo que yo voy a leer, y vamos a compartir pantalla también para ir ilustrando un poco lo que estamos leyendo a través de las imágenes. Voy a arrancar con lo que en la edición de Felicidad Buen Día es el capítulo 61 del libro 2. En esta edición tiene un resumen, empiezan todos los capítulos con un resumen, donde dice de cómo el rey Lisuarte andaba hablando con sus caballeros que quería combatir la isla del lago Ferviente, por liberar de la prisión al rey Arbán de Norgales y Angriote de Estrabaus, que eran los reyes que los gigantes habían tomado prisioneros. Y cómo estando así vino una doncella gigante por la mar y demandó al rey delante la reina, es decir, al rey Lisuarte y la reina y su corte, que Amadís se combatiese con Ardán Canileo. Y si fuese vencido Ardán Canileo, quedaría la isla sujeta al rey y darían los presos que tanto sacar deseaban. Y si Amadís fuese vencido, que no quedarían más de cuanto le dejasen llevar su cabeza a Madasima. Madasima es una mujer muy bonita, de la cual está enamorado Ardán Canileo, pero que ella no lo corresponde. Ella en realidad se fija más en el Amadís de Gaula. Bueno, acá lo que nos dice es que el rey Lisuarte, que es otro personaje protagónico que atraviesa toda la novela, en la novela hay un personaje central que es Amadís de Gaula, pero luego hay otros personajes también importantes, y uno de ellos, o el otro más importante después de Amadís de Gaula, es el rey Lisuarte, que parece representar algo así como la Europa occidental, y que tiene conflictos y combates con lo que sería la Europa oriental. El rey de Roma, dice, pero el rey de Roma y lo coloca en el mundo oriental y en el mundo griego, parece representar el imperio de Constantinopla, el imperio bizantino o de romano oriental, que sobrevive al año 476. Y nosotros habíamos visto que la cronología ficticia de Montalvo coloca estos hechos en los primeros siglos de la era cristiana.
Así que podemos pensar que es la etapa en que el Imperio Romano se divide en Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, y en la novela aparece la ficción de un rey Lisuarte, que es el que comanda la parte occidental de Europa. Digo, aparentemente, según los datos de lo que es una ficción, estaría representando eso. Entonces lo que nos dice es que el rey Lisuarte tenía en miras querer conquistar la isla del lago Ferviente y también otros reyes. Por eso habían tratado de conquistarlo, los gigantes los toman prisioneros. Y entonces el rey Lisuarte va a querer liberar a esos reyes que están prisioneros en la isla del lago Ferviente. Pero cuando ellos se acercan a la isla, aparece una dama gigante y esa dama gigante les propone que para no derramar sangre y no haya la destrucción característica de las guerras, que combatan entre sí Amadís y Ardán Canileo. Y entonces el que gane es el que se queda con la isla y le corte la cabeza. Esto recuerda un poco el combate entre David y Goliat. Lo único que, según Montalvo, no es tan gigante este Ardán Canileo. Es de una talla mayor que los seres humanos comunes, pero tampoco es exactamente un gigante. Ahora, evidentemente es mucho más fuerte y mucho más grande que Amadís. Así que hay una semejanza con David y Goliat que habíamos visto en un video anterior y también en una sesión estuvimos comentando, es uno de los 9 de la fama, los 9 de la fama que eran modelos para los caballeros. Uno era David. Entonces, aquí podemos encontrar un paralelismo. También lo vamos a encontrar porque la espada a Amadís se la roban. Y en el caso de David contra Goliat, David no tenía espada y lo que hace es, después que logra abatir a Goliat, es sacarle su espada y con ella cortarle la cabeza. Pero en el caso de Amadís de Gaula y Ardán Canileo, lo que hacen los seguidores de los gigantes es robarle la espada a Amadís, que era la espada que lo hacía invencible, y entonces como le roban la espada, calculan que lo van a poder matar. Pero en medio del combate, Amadís logra recuperar su propia espada, que la tenía robada Ardán, y entonces con su propia espada, Amadís le corta la cabeza, con lo cual se acentúan más todavía las semejanzas con David y Goliat. Bueno, eso es lo que nos dice en la introducción este capítulo. Ahora, como para ilustrarlo un poquito, vamos compartiendo pantalla. Y de paso podemos mirar mejor algunos detalles de las láminas que yo les estaba mostrando hoy. Nos van quedando unos 10 minutos, pero sirve para arrancar. Dice, partida Urganda. Urganda es una maga. Urganda la desconocida, que también es otro personaje protagónico de la novela. Urganda, por un lado, es la que anuncia el futuro, por otro lado, se transforma y los engaña,
Y luego hay también un mago que transforma a Amadís de joven en viejo y le cambia la personalidad. O sea que también está presente el mundo de lo mágico de los magos en esta novela. Entonces dice, partida Urganda, como habéis oído, pasando algunos días andando el rey Lisuarte por el campo, hablando con sus caballeros en la pasada, qué hacer quería a la ínsula de Mongasa. La ínsula de Mongasa es esta ínsula del lago Ferviente. La ínsula de Mongasa, donde el lago Ferviente. Para sacar de la prisión al rey Arbán de Norgales y Angriote de Estrabaus. Vieron por la mar, o sea, cuando pensaban ir a la isla esta del lago Ferviente o de Mongasa, dice, vieron por la mar, ahí, acá tenemos la representación, dice ínsula hispana, es una de las islas del Caribe aparentemente, y esta es la representación, una miniatura sefardita de lo que serían David y Goliat, un poco como para ilustrar. Pero cuando entonces ellos se van acercando a la ínsula de Mongasa, donde el lago Ferviente, para sacar de la prisión al rey Arbán de Norgales y Angriote de Estrabaus, vieron por la mar venir una nao que al puerto de aquella villa iba a desembarcar, y luego se fue allá por saber quién venía en ella. Cuando el rey llegó, venía ya en un batel una doncella y dos escuderos, y como a la tierra llegaron, la doncella se levantó y preguntó si era allí el rey Lisuarte. Esta es la doncella que va a proponer el combate para ahorrar sangre. La doncella gigante. Y acá tenemos algo muy parecido, pero en América, que habíamos estado mirando, ¿no? Entonces se encuentra con la doncella que venía a desembarcar, una doncella y dos escuderos. Y como a la tierra llegaron, la doncella se levantó y preguntó si era allí el rey Lisuarte. Dijéronle que sí, mas muchos fueron todos maravillados de su grandeza, que en toda la corte no había caballero que con un gran palmo a ella igualase, y todas sus facciones y miembros eran razón de su altura, y era asaz hermosa y ricamente vestida. Y dijo al rey, Señor, yo os traigo un mensaje, y si os pluguiera, decirlo he ante la reina. Así se haga, dijo el rey. Y yendo a su palacio, la doncella se fue tras él. Estando pues ante la reina y ante todos los caballeros y mujeres de la corte, la doncella preguntó si era allí Amadís de Gaula, aquel que antes Valtenebro se llamaba, porque hay una serie de transformaciones del Amadís, ya sea porque él va descubriendo su personalidad, ya sea por la influencia de los magos, que hace que tome distintos nombres. Entonces Amadís, el que antes se llamaba Valtenebros. Él respondió y dijo, buena doncella, yo soy. Ella lo miró de mal semblante y dijo, bien puede ser que vos seáis, mas ahora aparecerá si sois tan bueno como sois loados, como sois loado. Entonces, lo mira mal, lo mira mal.
le dice, vamos a ver si eres tan bueno como dice la fama. Entonces sacó 2 cartas que los sellos de oro traían, y la una dio al rey y la otra a la reina, las cuales eran de creencia, o sea, eran de confiar. El rey dijo: doncella, decid lo que quisierais, que oíros hemos. La doncella dijo: señor Grodomasa, la giganta del lago ferviente, y la muy hermosa Madásima, y Ardán Canileo, el dudado, que para las defender con ellas están, han sabido cómo queréis ir sobre su tierra para la tomar, y porque esto no se podría hacer sin gran pérdida de gente, dicen así que lo pondrán en juicio de una batalla en esta guisa, que Ardán Canileo se combatirá con Amadís de Gaula, y si lo venciere o matare, que quedando las tierras libre, le dejen llevar su cabeza al lago ferviente, y si él vencido o muerto fuere, quedarán toda su tierra a vos, señor, y al rey Arbán de Norgales y Angriote de Estrabaus, que presos tienen, los cuales serán luego traídos aquí. Y si Amadís tanto los ama como ellos piensan, y quieren hacer verdadera la esperanza que en él tienen, otorgue la batalla por librar tales 2 amigos, y si él fuere vencido o muerto, llévelos a Ardán Canileo, y si otorgar no la quiere, luego adelante sí verá cortadas sus cabezas. Es el trato que le proponen. Buenas doncellas, dijo Amadís, si yo la batalla otorgo, ¿por dónde será el rey cierto que se cumplirá eso que decís? Es decir, ¿cuál es la garantía de que se va a cumplir si yo le corto la cabeza a Ardán Canileo, que vamos a ser los dueños de la isla? Yo os lo diré, dijo ella. La hermosa Madásima, con 12 doncellas de gran cuenta, entrará en prisión en poder de la reina en seguridad que se cumplirá o les cortará las cabezas. Es decir, van a tomar mutuamente rehenes. Esta era una costumbre en Europa, en América, en África, en todos lados. Se tomaban rehenes para asegurarse de que el otro no los iba a traicionar. Y en América, sobre todo, era muy característico que, por ejemplo, el Inca tomara rehenes entre los jefes de otros lugares de los Andes o en Mesoamérica también. Y de vos no quiero otra seguridad, sino que si muertos fuereis, que llevará vuestra cabeza, dejándola ir segura. Y más harán que por este pleito entrarán en la prisión del rey Ardán, del rey, del rey Andangel. El rey Andangel, ¿se acuerdan? El Hayán, con 2 hijos suyos y 9 caballeros, los cuales tienen en su poder los presos y villas y castillos de la ínsula. Amadís dijo: si a poder del rey y de la reina vienen esos que decís, asaz hay de buenas fianzas. Mas digoos que de mí habréis respuesta si no me otorgáis de comer conmigo y esos escuderos que con vos traéis. Lo otro era comer juntos. Es decir, al comer juntos también se sellaba un trato. Ahora nos va quedando